Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy, sábado 11 de abril del 2020, un sábado de nuestra Semana Santa, sábado de reposo, sábado de silencio. Y la lectura que hoy traemos se basa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, del versículos 31 al 42. Ayer tuvimos nuestro servicio de el culto de crucifixión y hoy, sábado de reposo, el Señor está en la tumba. El versículo 31 de Juan 19 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Cristo muere, mis amados hermanos, la víspera del sábado de la preparación de la Pascua. Y este sábado era el más solemne de todos y ningún cadáver podía permanecer o debía permanecer en la cruz. De acuerdo a la ley en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, que era muy clara, dice así la escritura: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La ley era muy clara, mis amados hermanos. Los judíos eran piadosos y eran muy respetuosos de la ley, pero eran insensibles al crimen que recién se había cometido. Los judíos eran más misericordiosos que los romanos. Los romanos, mis amados hermanos, acostumbraban a dejar a la víctima que muriera en la cruz con las heridas, con las laceraciones, con los golpes que ellos les habían provocado. Y así el condenado estuviera días y días ahí para morir, lo dejaban ahí hasta que muriera. Los romanos no enterraban a los condenados, no enterraban a los muertos, sino que dejaban que los perros y que las aves hicieran su trabajo. Y los judíos respetaban la ley. Y en esta ocasión era especial, ya que al siguiente día era sábado de Pascua, el día de hoy. El versículo 32, mis amados hermanos, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Era un método muy cruel para deshacerse de los criminales que no morían enseguida. Se les rompían las piernas, y esto fue lo que le pasó a los hombres al lado de Jesús. Era, digamos, de nuestros tiempos, era el tiro de gracia. El versículo 33, de ahí mismo de Juan 19, nos dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, los soldados encuentran el cuerpo de Jesús sin vida. Por tanto, no era necesario quebrarle los huesos. Juan vuelve su mirada nuevamente, mis hermanos, al Antiguo Testamento y escarba en la ley que instituye la Pascua en Éxodo 12:46, en Números 9:12, la cual establece que no se quebrarán los huesos del cordero sacrificado desde el Antiguo Testamento. Y una vez más Juan ve a Jesús como ese cordero pascual que quita el pecado del mundo. Hay un hermoso valor simbólico en este hecho, mis amados hermanos. El Cristo de Dios es único, es íntegro, a quien nada ni nadie puede romper. Amén. Ni Roma con su grosero y arrogante poder pudo romperlo, ni los judíos con su sutil religiosidad mecanizada pueden romper al Cristo crucificado. Y este valor simbólico tiene mucho precisamente de valor para nosotros. El versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado. Vamos desglosando estos versículos. Uno de los soldados quería estar totalmente seguro de que nuestro Señor Jesucristo estaba muerto. Abierto el costado del Señor, brota, dice la Escritura, agua, brota sangre. Y se cumple una vieja profecía una vez más en Zacarías 12:10. De hecho, el hermano William Barclay comenta acerca de esto,
Dice, Cristo murió de un ataque al corazón, que su corazón, con tantas experiencias traumáticas, mezcló su sangre con el agua del pericardio, membrana que rodea el corazón, y al momento que el soldado metió la lanza en su costado, rompe el pericardio y agua y sangre se mezclan y brotan de su cuerpo. Cuánto sufrimiento antes de morir nuestro Señor Jesucristo, y este sufrimiento lo pasó solamente por ti y por mí, para darnos vida eterna. El versículo 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea. Aparecen en escena dos seguidores anónimos de nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea por un lado y Nicodemo por el otro. La costumbre de los judíos en ese tiempo era que a sus muertos los envolvían en lienzos de lino y les ponían especies aromáticas. Nicodemo llevó especies, mi hermano, suficientes como para enterrar a un rey. Y José de Arimatea le proporcionó un sepulcro a nuestro Señor. Ellos le brindaron, sin saberlo, el escenario de su más importante y majestuoso triunfo. Y nos dan una gran lección para todos nosotros hoy en día. La más noble función del ser humano, mis amados hermanos, es el de proveer el escenario para las más grandes expresiones del poder y de la gracia de Dios. Nosotros debemos trabajar para preparar, confiando en la fe, teniendo fe en Cristo, poniendo un escenario preparado para que Él venga y se manifieste con su gran poder como lo hizo en ese momento. El versículo número 40 de Juan 19, le recuerdo, tomaron pues el cuerpo. El versículo 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado, el sepulcro donde pusieron al maestro era nuevo, era sin usarse. Y el punto número 1 es porque era para, en honor, era para un honor darle a Cristo un lugar reservado, un lugar especial. Era para confirmar la verdad de su resurrección. Usted sabe todo lo que sucedió alrededor de la resurrección en este sepulcro. El versículo número 42, y con esto ya casi terminamos, dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua, en ese lugar por causa de la preparación de la Pascua, les había quedado poco tiempo. De hecho se piensa, mis amados hermanos, hay alguna conjetura que dice que quisieron preparar otra morada para sepultar al maestro, o que tenían otra vista por ahí, pero por falta de tiempo no pudieron y lo colocaron ahí, pues estaba cerca. No tenían ellos, mis amados hermanos, ni la más mínima idea de la resurrección, de lo que estaban preparando y de lo que vendría después. Pero sí eran estas dos testigos anónimos que aparecen en escena preparando todo esto el sábado. Debemos dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura en 1 Corintios 15:57. Esto es el sábado de reposo, sábado de retiro. Que Dios te bendiga más.